Bueno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, Muy bien, muchas gracias. Contento otra vez. nuevamente estas charlas tan interesantes contigo que nos enriquecen tanto. Mira, hoy el tema que te quería proponer tiene que ver con alumnos que vienen por ahí por primera vez, adultos, digamos, con edades avanzadas, por ahí 60 y pico largos, 70 o aún más, bueno, que vienen a entrenar y de repente una de las preguntas que surge es, ¿todavía estoy a tiempo? ¿Voy a poder cambiar algo? ¿Tiene sentido que empiece? ¿No? Es una interesante pregunta para que analicemos juntos porque nos introduce en un tema fascinante que es la edad cronológica, que obviamente no podemos modificar, pero otro tipo de edad, una edad biológica, metabólica, que sí podemos tener alguna incidencia sobre ella, sobre todo a partir del entrenamiento. Sí. Mira, la pregunta es muy buena, es muy oportuna y creo que puede ser muy educativo este intercambio que tenemos de la charla entre mates, porque lo que no podremos evitar es que si tenemos suerte, llegaremos a viejos, más tarde o más temprano, más viejos, menos viejos, pero en algún momento pisamos el escalón de la involución biológica. Este deterioro que se instala más allá de los cuidados habituales, pero están los inhabituales, que podríamos hacer para proteger ese territorio de lo biológico. Voy a ir ahí, pero empezando por este punto. Ayer me preguntaba una persona en la asesoría, un profesional, ¿cómo es que esto, por qué cuando dejo de hacer, vuelvo otra vez a mi estado anterior? O sea, pierdo lo que había ganado. Entonces yo le decía a él, que entendía el vocabulario, yo voy a tratar de simplificarlo, yo le comentaba, mirá, el cuerpo todo lo que hace cuando uno lo somete a un nivel de ejercicio determinado, a un tipo de ejercicio determinado, debidamente planificado en función del objetivo, el cuerpo ¿qué hace? O el organismo ¿qué hace? Se va adaptando. ¿Qué es adaptarse? Intentar superar el estrés que le está agarrando. Cualquier cosa que hacemos genera un nivel de estrés, una magnitud. Adentro del territorio del ejercicio, el nivel de estrés, evidentemente, el nivel de estrés evidentemente es muy superior al nivel de reposo. Eso no lo podríamos ni siquiera ponerlo a analizar. Ya el hecho de cansarnos es que me desestabilicé. Bueno, todo lo que hace el ejercicio es en esa instancia generar cambios, se llaman adaptaciones desde nuestro territorio, generar cambios que lo beneficien. Podríamos decir, pues hace una cosa, me doy cuenta que la pared está muy baja, porque desde el otro lado el vecino se asoma y mira lo que estoy haciendo en el patio. Bueno, aumentar la altura. ¿Qué acabo de hacer? Adaptar a mi necesidad para que el vecino, ni yo al vecino, nos estemos mirando por sobre la pared. Ese es un criterio de adaptación a la convivencia. Bueno, lo voy a levantar para no, que un día él no se enoje conmigo, yo con él. En la biología hace lo mismo. Cuando le cae el estrés, es una condición de alteración, que lo ve como incómodo, como que lo perjudica. Entonces, ¿qué hace para no sentirse desequilibrado, desadaptado? Genera cambios en ese territorio donde lo desestabilizaron para volver a mantenerse ante el mismo estímulo controlado, equilibrado, que no lo desestabilice esa condición. Entonces yo le decía, mira, lo que pasa es que cada vez que dejamos de hacer, se instala un proceso que se llama dentro del territorio de la química catabólico. ¿Qué significa catabólico? Bueno, hay dos instancias. Una es anabólica, que es cuando lo mío crece, se cuida, me protege, edifica, levanté la pared. Y es catabólico todo lo que implica el fenómeno opuesto, o sea, la eliminación. Sí, diría yo, mira, la verdad que me cansé de tener la pared tan alta, la voy a voltear a como estaba antes, que me entraba un poco más de luz, me gustaba. Bueno, sí, está el vecino ahí, pero nos vamos a poner de acuerdo para no incomodarnos. Bueno, el cuerpo lo que hace, frente a la no utilización de lo que él generó adaptándose a ese estímulo que lo desequilibraba, o sea, esa mejora que había tenido, el organismo dice, bueno, mira, si no me utilizás, esto mantenerlo me cuesta, ¿viste? Que tengo que andar limpiando la pared, que la tengo que andar emprolijando, que la tengo que reparar algún ladrillito, que acá se me hizo un agujerito, que acá hay una pérdida, bueno, en el organismo pasa lo mismo. Si yo mantener todo eso y encima no se usa, no, lo saco del camino. La desadaptación es un proceso catabólico, es un proceso de eliminación de todo aquello que había construido
para protegerse de ese estímulo muy beneficioso, era ejercicio. Bueno, pero se tenía que adaptar, porque ese ejercicio lo estaba perjudicando. Perdón, el ejercicio lo estaba beneficiando y cuando lo dejó de hacer le da gasto. Y estoy manteniendo un cuerpo que lo adapté y finalmente lo adapté ¿para qué? No hace nada ahora. Bueno, este proceso de adaptación, y acá viene para la pregunta, y de desadaptación se da a cualquier edad. Yo me adapto y me desadapto. A cualquier edad biológica, que uno la podría mirar por la edad cronológica, que no tiene nada que ver. Oye, bueno, hoy está el año, tal mes y tal día, tengo tanta edad. Eso es lo que me dice el calendario, lo que me dice los años que vengo transitando por este planeta Tierra. Ahora bien, yo paralelamente puedo haber hecho sobre mi propio organismo algunos cambios para vivir mejor. Eso acontece a cualquier edad, cuando soy un niño o niña y cuando soy un viejito o una viejita. A cualquier edad se puede dar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia comparado con el adulto, sea un niño o sea una persona ya en etapas geriátricas, es la capacidad para generar el mismo nivel de adaptación. Cuando una persona es joven, tiene una capacidad de adaptación muy rápida, y cuando una persona está avanzada en años, tiene una capacidad de adaptación mucho más lenta, pero la tiene. Es decir, si yo mirara los músculos que tenía hace 40 años atrás, entrenaba y me crecían. Ahora hago el mismo entrenamiento que antes, adaptado a mi edad, y veo que los músculos no crecen bajo el mismo estímulo de la misma manera. Le cuesta más. Eso es porque mi organismo, por vivir, se va afectando. O sea, yo no puedo vivir toda mi vida con la edad de 25 años biológico. No puedo. En todo el territorio no puedo. Pero sí puedo hacer que algunos parámetros en mi edad muy avanzada tengan los mismos valores que en mi edad juvenil. Por ejemplo, la presión arterial. Puedo mantenerla igual a los 85 que a los 42. La puedo mantener exactamente igual, porque podrá estar afectado o no estar afectado el sistema. Y es más, podría yo hacer cosas para que la desadaptación que se va dando en el sistema por envejecer, yo la controle con ejercicio. O sea, yo podría controlar mi presión arterial, yo podría controlar mi glucemia, yo podría controlar la salud cardíaca, hasta un punto, claro está, pero puedo en la medida que haga las cosas que corresponden. Porque de lo contrario, cualquiera podría decir, bueno, pero yo tomo una pastilla y también me hace el mismo efecto. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? Me estoy tomando una droga, me estoy tirando un químico adentro, que tiene otros efectos colaterales, y lo que es peor, sigo enfermo. Porque la droga lo único que hace es no empeorarme, controla mi empeoramiento, no genera la mejora en los órganos y tejidos, no genera necesariamente, para poner un término más todavía prudente, no mejora necesariamente al órgano. Normalmente lo que hace es impedir que se siga deteriorando o controlar el deterioro, es decir, si se va a empeorar, que lo haga lentamente. El ejercicio lo hace a través de la generación, algo que no hace ninguna droga, de la generación de cuestiones que hacen a mi organismo, moléculas que mi organismo puede aumentar, proteínas que puede aumentar, estructuras que puede incrementar. Es más, la misma cantidad de vasitos sanguíneos, yo los puedo multiplicar. Y si multiplico el número de vasitos sanguíneos, tengo mejor circulación, menor presión arterial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué digamos? ¿Qué decimos? La edad cronológica no es detenible, salvo la muerte. Bueno, viví hasta acá. Pero la edad biológica sí la puedo modificar en forma sensible y rejuvenecer mi biología. ¿Y eso cómo se logra? Con adaptaciones. ¿Y quién hace las adaptaciones? El ejercicio. No lo hace otra cosa. El ejercicio, ¿por qué? Porque es un estímulo bien hecho, ¿no? Es un estímulo. ¿Quién lo hace esto? Bueno, el que sabe. Lo haces vos con tu gente, lo hago yo con la mía. O sea, cuando conocemos cuál es el estímulo, se lo aplicamos. ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo que me está indicando el cliente o quien sea que me necesita para mejorar, porque lo mandó el médico, lo mandó la nutricionista, o vino él porque quiso sentirse mejor, porque le dijeron que hacer ejercicio era bárbaro. Bueno, ahí está el criterio de que aquel ejercicio que elija debe generar la adaptación que busco.
Porque podría estar, se escucha eso, haga cualquier cosa, pero haga. No, no, es que hacer cualquier cosa, pero hacer, no es hacer. No es hacer, es como, muchas veces lo doy como ejemplo, le digo, bueno, anda a la farmacia y comprate un medicamento, ¿cuál le agarra cualquiera? O sea, perdón, tengo que comprarme el medicamento en función al problema que tengo. Y acá tengo que hacer ejercicio en consonancia con la necesidad que mi biología reclama satisfacer. ¿Bien? Sí, quizás lo interesante en esto, y yo se los digo repetidamente a mis alumnos, es a medida que va avanzando la edad cronológica, es más importante el ejercicio, es más importante la continuidad, como vos decís, no saltar de adaptaciones en desadaptaciones, sino mantener un continuo en el trabajo. Y realmente, y finalmente, se ven muchísimo esos logros y esos y cómo cambia el estado físico general. Yo que tengo alumnos grandes, o sea, post 70, y tengo alumnos jóvenes. Y sinceramente hay alumnos grandes que están en mucho mejores condiciones biológicas que los jóvenes. Entonces, bueno, tiene que ver con el compromiso, tiene que ver con la continuidad, tiene que ver con, bueno, Sí. como vos decís, con el entrenamiento adecuado. Es interesante, me estabas haciendo recordar algunas cosas muy importantes, ¿no? Mira, el cuerpo se empieza a desadaptar a las 48 horas de haber hecho el ejercicio y tarda 6 semanas en lograr las primeras adaptaciones. O sea, un mes y medio para lograr algo y en 48 horas lo empezaste a perder. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta porque esto me vino a la cabeza ahora que hablas de esto de que el ejercicio además debe tener continuidad, ¿no? Debe tener la intensidad adecuada, la frecuencia adecuada y si fuera por una decisión que mi propia biología me lo pudiera informar, me diría, no dejes de hacer nunca. Que tu último ejercicio te presente la muerte adelante, pero te moriste haciendo ejercicio. O sea, en el buen sentido lo digo, en el sentido Sí quiero que morir así. sí, bueno, ayer lo hablaba con una persona justamente también. Esto decía, mira, yo quisiera morirme siendo el tipo más feliz del mundo porque estoy haciendo, no como un vegetal. Esa es la peor que te puede pasar, pero haciendo, por decir, bueno, me llegó la hora, pero me llegó la hora habiendo tenido aptitud plena para hacer a la edad que tengo las cosas que mi propia biología me ha permitido en función a todo lo que le he cuidado. Y esto es lo que hay que atender. Lo peor que nos podría pasar es desadaptarnos porque la desadaptación es pérdida y la pérdida es retroceso, deterioro en aquello que estaba consiguiendo. Y muchas veces, ¿qué nos pasa cuando nos tornamos ya en edades avanzadas y nos desadaptamos? La vuelta a la adaptación es mucho más complicada. O sea, me Es, desadapto más rápido y me readapto más lento. Y eso podría llevar a la persona a pensar, ay, pero al final estoy haciendo y yo no veo las mejoras. Es que las mejoras van de la mano de la continuidad. Las mejoras van de la mano de la frecuencia. La mejora va de la mano de hacer el ejercicio indicado para tal o cual cosa. Y se sabe cuál es el ejercicio prudente para tal objetivo y cuál es el inconveniente. Hay veces el ejercicio se hace y no tiene ningún efecto. Entonces uno va y se siente como que está haciendo, pero no logra los cambios. Es que estará faltando algo que no produzca la desadaptación en el ejercicio para readaptarme en un nivel superior. Bueno, siempre digo relativamente a la edad cronológica y la edad biológica, ¿no? Uno lo que está haciendo cuando entrena es atender la edad biológica, necesariamente, que va a tener impactos también en la edad cronológica. Lo va a tener. obvio. ¿Por qué? Bueno, porque lo voy a mirar en la piel, me lo voy a mirar en todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Bueno, pero digamos, a mí me queda la imagen siempre que a mí me encanta trabajar o entrenar, digamos, ¿no? A eso me refiero, ejercitarme, para que mi edad biológica siempre mire cómo la edad cronológica se le va para adelante y ella la mira desde atrás. Es una manera de decir, mira, seguís avanzando en las hojas del calendario, pero vos te has detenido en el tiempo, pero con salud. Estás detenido en tu evolución. Me refiero, perdón, estás detenido en tu involución. O sea, seguís con esa dinámica que podría no ser la de la juventud en algunos aspectos, pero que estás siendo alguien de edad avanzada con toda la salud biológica necesaria para que la pases bárbaro. Entonces, en este contexto es lo que hay que entender que Además entender que en todo entrenamiento también hay un aspecto cognitivo que está en juego. Entonces vos no solamente estimulás el cuerpo, que es lo que me pasa con mis alumnos, sino que también estimulás
digamos, el cerebro a través de desafíos, de entrenamiento, a través del equilibrio, a través de la coordinación, que vos me echás, que uno trabaja con los ejercicios cotidianos, bueno, uno estimula también la parte cognitiva, que es fundamental, ¿no? Bueno, eso se ha demostrado. El propio músculo libera una sustancia de nombre muy difícil, por eso no la voy a nombrar, es que tampoco alguien la va a retener salvo que la note cuando lo digo o que la conozca. Pero el músculo produce una sustancia que actúa directamente en el cerebro y está evidenciado, y hay experiencias al respecto, que los niños que hacen ejercicio, niños, niñas, ¿no? Que hacen ejercicio debidamente planificado, muestran una capacidad de rendimiento intelectual superior a los niños que no hacen la actividad sistemática. Esto lo hicieron en la Europa del norte, que han mostrado, del noreste, digamos, ¿no? Del continente europeo, que han mostrado que en dos grupos de niños, unos sometidos a la ejercitación sistemática del propio programa de educación física escolar y el otro no, que el rendimiento intelectual del niño era muy superior al de los grupos que no hacían ejercicio. Y con los años empiezan a encontrar evidencia en estas moléculas nuevas que se están descubriendo que produce el músculo y que actúan a nivel del sistema nervioso central. Es más, hacen lo que llaman neurogénesis, son capaces de generar nuevas neuronas. O sea que no es un pequeño detalle el vínculo espectacular que hay de los músculos, incluso con el cerebro. Él tiene una comunicación con el sistema nervioso central y el sistema nervioso central la tiene con el músculo y se ayudan en tanto y en cuanto los dos se ejerciten. Bueno, si yo evidentemente vivo de vegetal mirando una televisión, probablemente mi intelecto se adormezca, pero si yo lo estimula el cerebro de mil maneras diferentes y estimula la masa muscular como corresponde, la comunicación es muy simbiótica y eso garantiza que nuestro rendimiento físico e intelectual se mantenga joven, para decirlo de alguna manera. Entonces, es muy interesante comprender que todo esto funciona en tanto y en cuanto el músculo se contraiga, en tanto el músculo se ejercite, en tanto el músculo sea el responsable primario de todos los órganos de nuestro cuerpo de garantizar un estado determinado de salud. ¿Por qué? Bueno, porque cuando el músculo no funciona, se lo ve en un estado de empeoramiento de la salud propia de la persona. O sea, desde la estadística, el que hace ejercicio tiene mucha más probabilidad de tener una cantidad y una calidad de vida mejor y más prolongada. Se sabe perfectamente cómo esto actúa a nivel de nuestros cromosomas, de una parte determinada. Está puesto en evidencia. Entonces, nosotros, ayer estuve dictando un curso sobre menopausia y pongo como primera diapositiva el título de un trabajo científico espectacular que hace la investigación en ese territorio y que dice que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica que se manifiesta en la vejez. Así es el título, una enfermedad pediátrica que se manifiesta en la vejez. Documentan los autores como lo que llama la osteopenia primaria, que es en niños absolutamente saludables, niños y niñas, por eso es un tema de varones, es un tema de la niñez, que en la etapa de la niñez, niños y niñas sanas pueden mostrar osteoporosis perfectamente, o sea, empezar con una osteopenia y agravarse. Y lo explican cómo, o sea, bueno, pero ¿qué digo? Acá tenemos en claro lo que implica atender nuestro organismo desde muy temprana edad y por el músculo, porque quien me mantiene la masa ósea es el músculo. Ahora, quien me mantiene el sistema cardiocirculatorio sano es el músculo. Quien me mantiene salud de mi tejido para que no se me descontrole la grasa corporal y se me acumule es el músculo. Quien me mantiene el sistema hormonal optimizado es el músculo porque protege a las glándulas. En todos los casos es el ejercicio porque el ejercicio es el que convoca al músculo. Claro está que es el ejercicio adecuado haciendo el trabajo bien concreto de ese músculo en función al objetivo que tenemos para nuestro organismo, para nuestra salud.
En el caso de los adultos de edad avanzada, bueno, un tema que ya en algún momento lo hemos charlado nosotros, pero cabe introducirlo en esta nueva charla, es el tema del entrenamiento de fuerza para adultos mayores, ¿no? Es ese temor a que como una persona de más de 70 o de 80 va a trabajar con determinados pesos, ¿no? Como que se puede lastimar, todos esos temores relacionados con los trabajos de fuerza. Bueno, ahí hay una cultura infelizmente arcaica, ¿no? En este territorio, que piensan que la fuerza genera daño. No hay un solo trabajo que lo ponga en evidencia. ¿Sabes cuál es la ejercitación que menos daña a los niños y adolescentes? En la escala de ejercitaciones que producen alguna respuesta inconveniente en el organismo. ¿Dónde está el rugby, el fútbol, el tenis, el básquet? ¿Sabes cuál es la que menos daño genera? El entrenamiento de fuerza. Pero esto está documentado. Estoy hablando del niño. Bueno, lo mismo va a pasar con la etapa, con el adulto mayor o la adulta mayor, en tanto y la persona ya que transite la ancianidad, en tanto y en cuanto el profesor, o sea, daña a la fuerza, no daña al profesor, lo digo siempre. Mira, claro, no le busque la culpa a las pesas, es quien está prescribiendo el ejercicio. Las pesas están ahí. Entonces, en la medida que uno sepa, primero, lo que hay evidencia es que el músculo se deteriora, se pierde. Segundo, que esa pérdida nos vincula con enfermedades. Tercero, que la manera de controlar la pérdida de masa muscular para que no se nos vaya es a través de la ejercitación que involucre la fuerza de la masa muscular. Y esa fuerza la puedo hacer con pesas, con mancuernas, con las kettlebell o las pesas rusas, con una barra y discos y con el propio peso corporal. También lo puedo hacer y muy bien con el propio peso corporal. ¿Y cuál elijo, Jorge? Y la que el cliente te permita llevar a la práctica eso sin lastimarse, y eso lo sabe uno. Pero claro que la fuerza está absolutamente indicada. ¿Por qué? Porque no hay manera de mantener la masa muscular si no es con ejercicio de fuerza. No existe. Debe tener una dimensión. Es más, deberá estar la fuerza asociada a la carga de proteínas suficiente. Porque si yo hago mucha fuerza, lo he dado siempre en el ejemplo, ¿no? Si yo quiero construir una pared necesito dos cosas, el albañil y los ladrillos. Si contrato al albañil y no le doy los ladrillos, la pared no crece. Si traigo los ladrillos y no viene el albañil, la pared no crece. Entonces, ¿qué representa el albañil? El ejercicio. ¿Y qué representa la pared? Los ladrillos, las proteínas. Necesito hacer la combinación perfecta. Debe estar la alimentación correcta y debe estar el ejercicio indicado para poder mantener la masa muscular. Y la gente debe saber que la expectativa de vida y la calidad de vida, porque yo puedo tener una expectativa corta, pero con una buena calidad de vida, bueno, mira, déjame con calidad de vida. Lo peor sería tener una expectativa de vida larga y estar postrado con una sonda en el hospital. La verdad, es horroroso. Entonces, ¿qué digo? La única manera de mantener la calidad de vida y tener una expectativa mayor es a través del ejercicio y aquel que me garantice que la masa muscular no se pierde. Y el único que me lo garantiza eso es el entrenamiento de fuerza. Y el único que me dice, bueno, el músculo está deprimido, vamos a aumentarlo, lo hace el entrenamiento de fuerza. Hay que desmistificar esto de que el entrenamiento de fuerza daña, que rompe las articulaciones, que le va a hacer un daño a la persona. Es más, cuando el hueso está deteriorado, cuando sufre osteopenia u osteoporosis, o sea, cuando tiene una magnitud de deterioro ese hueso, el único que lo salva es el estímulo mecánico que genera el músculo traccionando sobre el hueso. Y lo dice la misma ciencia. El estímulo no puede ser hay un pellizquito en el hueso, tiene que ser una tracción significativa, porque eso va a estimular el depósito de calcio en el lugar y generar de alguna manera una protección mayor al tejido óseo, está bien, al tejido óseo. Es más, el mismo hueso queda más aislado de un impacto cuanto más grande sea el músculo y menos aislado cuanto menos músculo tenga. Por lo tanto, hay dos protecciones, una que se produce mecánicamente por tracción y la otra que produce el volumen muscular aislando lo que podría ser un trauma sobre el hueso porque el músculo actuaría como una esponja ante ese golpe, absorbería el impacto en alguna medida. Bueno, esto hay que entenderlo. Y cuando envejecemos, estamos mucho más propensos a estar frágiles en todo aspecto. Quien nos saca de la fragilidad es nuestra capacidad de hacer. O sea, hay una fragilidad que pasa por mi cabeza. Y digo, ya no puedo hacer esto, pensar que aquello lo hacía muy bien, antes estaba más equilibrado, ahora cualquier cosita me desequilibro y me caigo, etcétera, etcétera, etcétera. El músculo es el responsable de mi equilibrio junto con su
comunicación con el sistema nervioso, ¿no? O sea, el sistema nervioso puede mandar todas las órdenes de equilibrio que quiera, pero si yo no tengo masa muscular, lamentablemente no voy a poder satisfacerlo al sistema nervioso. Entonces, hay que garantizar la salud muscular. La salud muscular. Vos hablaste respecto al músculo, mencionaste el tema de las proteínas. ¿Qué pasa con los adultos mayores o de edad avanzada? Vamos a decir, de edad avanzada con el tema de las proteínas. ¿Qué requerimientos proteicos tienen? Mirá, A veces uno les insiste en la suplementación y bueno, como quizás al venir de otra generación que ve como que los suplementos es solo para deportistas o para gente joven, no entiende que un adulto mayor también podría llegar a requerir de ellos, ¿no? bueno, a mí las marcas no me gusta mencionarlas nunca, pero en este caso vale la pena tenerla en consideración. La misma medicina usa en las personas de edad muy avanzada y sobre todo hospitalizadas la recomendación, lo digo como se escribe, no como se pronuncia, ENSURE, Sí, HMB. Bueno, ese polvo es un polvo de proteínas con una sustancia adentro que se define por sus letras, tiene un nombre también muy complicado que no vale nombrarlo, HMB. Ambas están direccionadas a proteger la masa muscular para que no la pierda porque está hospitalizado. Y esa hospitalización le genera pérdida de masa muscular por inmovilidad y además por un efecto traumático que tiene la condición de quien está hospitalizado, que estimula la liberación de hormonas fuertemente dañinas para el tejido muscular y para el organismo completo, ¿no? Pero bueno, el mismo médico usa el laboratorio Abbott, que es el que produce el Ensure, como se escribe, lo menciono para que todo el mundo sepa a qué me refiero, y lo está dando el médico, no lo doy yo los doy, claro que los doy, y son mucho más baratos y mucho más concentrados y eficaces. Pero es claro, si yo le digo, no, comprate el que se llama marca Jorge Roy, no lo va a comprar nadie, porque no tiene apellido de empresa dedicada a los fármacos. Jorge Roy, qué sé yo quién es, no sé, pero esa marca no la conozco. Lamentablemente, hay que entenderlo, el envejecimiento reclama más proteínas, mucho más, que las que tenía cuando era joven. Mucho más. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma capacidad para producir. Esto es como decir, para producirlas. Esto es como decir, mirá, antes me la arreglaba con un albañil, pero viste, el albañil se me volvió viejito, tuve que contratar 4 más. Bueno, esos 4 le van a ayudar al viejito para edificar al mismo ritmo que él lo hacía solo antes. Acá es igual. Hay que darle más porque en nuestro organismo, a medida que envejecemos, va deteriorándose su capacidad de respuesta. ¿Eso se entrena? Sí. ¿Eso se mejora? Sí. Pero en todos los casos siempre va a la saga de cuando él era joven. Entonces él tiene alguna limitación producto del envejecimiento a la hora de levantar la pared, pero la puede levantar. Demorará más, pero la puede levantar. Entonces, en ese caso hay que entregarle más proteínas. Es un acto de mala praxis, que un profesional de las ciencias médicas no controle la carga proteica de su paciente. Es mala praxis, porque muchísimas patologías comienzan por el deterioro de la masa muscular y muchísimas patologías se pueden controlar cuando la masa muscular está siendo atendida. Y en la atención de la masa muscular hay que controlarle la salud al músculo, si está enfermo hay que mejorarlo, sabemos cómo hacerlo en función a la patología que él tiene, y además, no dejar que se empequeñezca, no dejarlo que se deteriore, no dejarlo que pierda proteínas. De la única manera de mantenerlo es con ejercicio de fuerza y consumo de proteínas. No hacemos eso y lo sabemos, si no lo llevamos a la práctica, es mala praxis. Y si no lo sabemos, debiéramos aprenderlo, porque tiene 50 años el conocimiento este. No apareció alguien que sabe el año pasado. Por último, dos cosas que vos mencionaste también y que son, digamos, motivo de preocupación en adultos de edad avanzada, que es coordinación y equilibrio, ¿no? Como fuerza, cómo incorporar el entrenamiento estas dos variables que son fundamentales. Bueno, habría que hablar de los ejercicios en concreto, pero voy a hablar en general. Primero, la coordinación se pierde muy joven. O sea, no es una cosa que uno dice, bueno, yo llego a viejo y coordino espectacularmente bien. Está la excepción a la regla, sí, pero no es la norma. Entonces, está bien, algunos serán más coordinados, pero la enorme mayoría pierde coordinación, pierde la capacidad coordinativa por falta de entrenamiento a partir de los 20 años más o menos. O sea que
Lo que no quiere decir es que no coordine. Digo, tengo menos de la que tenía en aquella etapa, cuando inicié la tercera década de la vida. Eso en principio. Y el equilibrio se acompaña del deterioro neurológico y muscular. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, la coordinación es la comunicación perfecta entre neuronas que hay en mi cerebro con los músculos que esas neuronas alcanzan a través de sus nervios. O sea, la neurona, ¿qué es? Imagínense como una cabeza y un cordón que llega hasta los músculos. Bueno, desde esa cabeza salen estímulos y por ese cordón viajan los estímulos hasta llegar al músculo que va a controlar esa neurona. En eso no hay una, hay millones de neuronas. Entre ellas se contactan, se comunican y dicen, vamos a ponernos de acuerdo entre nosotros para que aquello que tiene que hacer le salga bien. El hacer bien algo es la caminata, cuando es bebé. No es que nació, salió del útero caminando. O sea, lleva meses, incluso alcanzar la bípeda estación. Lleva meses y cuando alcanzó la bípeda estación se viene cayendo. Bueno, le falta entre tantas cosas coordinación y equilibrio. Y en todos los casos depende del sistema nervioso y de la masa muscular. Esto hay que entrenarlo, hay que entrenar la coordinación en el gimnasio y hay que controlar el equilibrio. Nadie puede controlar. Si no tenés coordinación, la posibilidad de equilibrio está también limitada. Pero por el otro lado, al equilibrio hay que entrenarlo en desequilibrio. Sería muy utópico pensar que equilibrado voy a entrenar el desequilibrio. No, bueno, el desequilibrio lo entiendo, lo atiendo, o con bases inestables, o que ya tiene alguna complejidad en muchas personas, el ponerlo en una superficie que se le moviliza abajo y bueno, podría producirle algún mal indeseable. Cosas que hacemos en Pilates. Bueno, pero digamos, no está mal. Si lo puede hacer, bárbaro. Si lo puede hacer, mejor que eso no le va a tocar. Ahora, si no lo puede hacer, una manera de alterar el equilibrio en mí es muy sencillo. Quedarme en forma unipodal, levanto una pierna, cierro los ojos y me propongo la marcha. El cerrar los ojos es perder la noción temporoespacial. Es muy complicado. No es lo mismo estar con un pie, los dos ojos abiertos, que estar con un pie con los dos ojos tapados. El desequilibrio es prácticamente inmediato. Bueno, son estímulos. No hay que abusar del estímulo, hay que aplicarlo. Para que la persona tenga por vía refleja automatizado los mecanismos de control de la pérdida del equilibrio. Hay varios, están en el oído, están en el cerebelo. Digamos, mi organismo, a través de la buena visualización, puede coordinar mejor y puede equilibrar mejor. Está claro que aún con los ojos cerrados lo logro. Una persona no vidente no se anda a los golpes por la calle. Si se golpea es porque, bueno, se pudo haber llevado algo por delante que infelizmente no lo vio, se le puso en el camino, lo que fuere. Pero anda perfectamente bueno, vivió así toda su vida, o la enorme parte de su vida, a lo mejor por una problemática X. Pero son estímulos muy importantes los visuales para el equilibrio. Y cuando yo privo volitivamente, ¿no?, la visualización espacial, mi cuerpo pierde la noción. Empieza a no identificar su propio esquema corporal en el espacio. Bueno, eso se entrena. Y hay que entrenarlo mucho en las etapas avanzadas de la vida. Es prioridad. Ahora, hay que tener en cuenta esto. Dale músculo. Dale músculo, porque el equilibrio no depende del hueso. El equilibrio depende de la masa muscular. Entonces, exacto, cuando yo entreno la masa muscular y le doy los estímulos nerviosos adecuados, empiezo, bueno, la coordinación, la movilización de las articulaciones, muy especialmente aquellas que tienen todos los movimientos, ¿sí?, hacia adelante, atrás, a un costado, al otro, arriba, abajo, que tienen también nombre, pero no vale la pena, y generar movimientos de diferente característica que antagonicen, que traten de oponerse, que traten de contactarse. Todo eso es coordinación y lo potencia el equilibrio. Y mezclar las dos cosas, coordinar en desequilibrio, es una propuesta fantástica. La hace el que puede, no el que quiere, pero se entrena. Se entrena. Bueno, Jorge, me encantó. Como siempre, podríamos seguir hablando largo Sí, y tendido. Bueno, sí. muchísimas gracias. Y bueno, nos encontramos nuevamente para una próxima charla. ¿Sí? Exactamente. Muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Hermoso el encuentro nuevamente.